está, aunque no lo creamos, Marilina Ross está orgullo militante, orgullo de todos los orgullos que uno pueda tener, compartir con Marilina, que ella misma me decía antes del programa, tengo la edad del peronismo. Exactamente. ¿No? Y nací en el 43. Y ha hecho todo. Ella se define a sí misma, fui de todo. Fui hippie, fui rockera, teatrera y militante. En todos esos órdenes se pueden invertir, pero no hay duda que Marilina Ross está en la historia, ya, en la historia grande del teatro, en la historia grande del cine. ¿Quién puede ignorar la Raulito? Es más, actuaste en La Tregua, que fue la primera nominada al Oscar, ¿no? Sí. La nena, que no se medían los ratings en esa época, pero Dios mío. 5 años de La Nena, sí, ¿no? De mucho éxito. Y Migré, que te atravesó con radioteatros y con... No, con uno solo. El único que hice, Piel Naranja. Piel Naranja, junto a Rolando Rivas, reventaban las pantallas. Sí, ¿no? Sí. Reventaban las pantallas. Creo que uno fue un año y el otro, el año anterior fue Rolando Rivas y el año siguiente... No, pasaron algunos años, sí. Con en el 75 fue Piel Naranja. Pero escúchame, esos 74, 75, pasaste todos los estados de ánimo, mujer. Sí. Salió el disco, mi primer disco salió en el 74. Empecé a filmar La Raulito en el 74. Que y la terminé filmando en el 75 junto con Piel Naranja. Y se estrenó La Raulito mientras yo hacía Piel Naranja, que Migré me adelantó todo lo que era mío para poder grabarlo rápido para que yo llegara al estreno. Fue un gran amigo, Migré, gran tipo. Y para que ustedes sepan, el primer café concert lo hizo Marilina Ross. Así es. Y qué elenco, Dios mío. ¿Y a quién? Y ya ahí eras guitarrera, ya empezabas a componer música. Hacía rato que yo componía, sí. Y nada más y nada menos que musicalizar a Paco Urondo. Así es, un gran amigo de aquella época. Estamos hablando 66 por ahí. Exacto. ¿No? Sí. 10 años antes que a Paco lo mataran. Sí. Y mirá vos, Paco, cuánta historia, ¿no? Y una de las cosas más lindas que quedan son las musicalizadas por Marilina. Yo le voy a pedir al director si no nos pone un poquito de esa... ¿Por qué quiero vivir aquí? Poesía, Paco Urondo, música, Marilina Ross. Sentir el calor del día, ver mi puño amenazar, vivir aquí y aquí pelear por amor y morir. Pobre, triste realidad del país herido y sin ver cómo ha de romper su encierro cuando pierda mi fe en el amor. Un penoso y cansado dolor me detendrá y marcará estos tristes huesos. Porque quiero vivir aquí, voy a pelear. Creo que es el Chango Faría Gómez, puede ser, los Huancahuá, que estaban, Sí, que hacen de segunda. el grupo
de los Huancahuá. Los Huancahuá, estaban con el increíble. Chango Farías Gómez. Había algo mejor que los Huancahuá en esa época, el Chango Farías Gómez Sí. con los Huancahuá, Dios mío. Y qué tema maravilloso, vivir aquí. Se cumple todo lo que él dijo en ese poema. Él dice, porque quiero vivir aquí. Estamos hablando Paco Urondo, año 66. 10 años antes que lo mataran, ¿eh? Escribió, musicalizó Marilina y él Porque escribió. quiero vivir aquí, voy a pelear. Tal vez morir aquí. Y sucedió. Y lo cumplió. ¿Cómo es la historia de vos y el peronismo, Marilina? Mi padre era socialista de Palacios y en mi casa el peronismo no estaba bien visto. No se hablaba mucho del peronismo, más bien eran contrarios. Mi padre era contrario. Hasta que en la casa de una tía mía, mi tía Ana, y sus 8 hijos, la hija mayor le escribió una carta a Evita y le contó la historia de ellos, que estaban pasando por un momento muy, muy difícil. Y Evita les contestó inmediatamente y les mandó de todo, para esos 8 hermanos que había tenido mi tía. Así que... ¿Era acá en Ciudad de Buenos Aires eso? Sí, en Lanús estaban ellos. En Lanús. En Lanús. Y solo con esa carta Con que esa le llegó carta. a la Fundación Eva Perón. Exactamente. Era un albur total, porque una carta así tirada llegó un camión, además de estudios para todos los hermanos, ropa, la ropa mejor, no ropa cualquiera, la mejor ropa, con cuellito de terciopelo. A mí mi prima me decía, mira, tengo un cuellito de terciopelo. Ese tipo de cosas, detalles. Y les cambió la vida. Y yo entonces dije, bueno, ¿qué hay detrás de Evita y de Perón? Y desde entonces creo que fui peronista, porque eso me maravilló. Esa respuesta inmediata, ¿Vos te además. acordás más o menos qué edad tenías cuando racionalizaste ese hecho increíble? Y no sé, tendría 12 años. Mirá vos. Y de ahí en tu casa, por ejemplo, que contabas que tu mamá pensaba una cosa, tu papá otra, cuando vieron lo de tu tía. Y estaban sorprendidos, pero no terminaban hacían el paralelo entre Perón y Franco. Y como mis padres españoles, Claro. Hacían ese paralelo. Como que el peronismo era facho. Exacto, y no tenía nada que ver. Claro. Sí, Nada que ver. pasó mucho eso, pasó. Sí, sin duda. En España había mucho esa idea. Y decime, entramos con Soles. Soles, yo creo que es una canción inmortal, va a quedar en los tiempos, porque aunque no lo veamos, el sol siempre está. Puesto con la música que vos le pusiste, es una de las canciones de esperanza más importantes que tenemos en lengua española. Uy, ¿No? Me parece. ojalá, qué lindo lo que decís. Pero yo siento sí que es un mantra. Cuando lo canto en los teatros y la gente hace ese coro del final, yo la escucho y me conmueve a mí. Y Porque claro. es una devolución de tanto amor y de tal sentimiento que tiene esa idea que nos hace bien a todos. Y yo quise, por eso se llama Soles, mi disco de vuelta al país después del exilio. Que ahí es donde decidís un poco ser más cantante que actriz, ¿no? Sí, ahí volví, mira,
Pino Solana me ofreció trabajar en una película y le dije que no, porque quería seguir haciendo mis canciones y poniendo mis canciones en primer plano, que nunca habían estado en primer plano. Sí, yo me acuerdo, nosotros que somos marilinistas, línea fundadora, porque claro, Marilina es la historia política de mi generación. Marilina es de las que fueron al charter y lo fueron a buscar a Perón. La puta que lo parió. Sí, ahí estaba. Es la historia. Son Ahí 18 estaba. años de lucha concretados ese día, en ese viaje. Y estuviste ahí, fuiste vos. Se había formado una fila para ir a saludar a Perón, que estábamos en Roma, listos para tomar el avión de vuelta. Y la línea, bueno, yo estaba enyesada, todo desde acá hasta la cintura, enyesada así. Me había caído, bueno, estuve a punto de caerme de un trapecio. Entonces, ¿Estabas ensayando una obra tuya? no, estaba una obra haciendo. solita y sola. Era. Solita y sola estaba, sí, trabajando. Y giró todo mi cuerpo y el hombro y quedé agarrada del trapecio. Entonces esto giró todo. Se te giró el Se hombro. me destruyó esto. Lo que dicen en términos que se te salió el hombro, o sea, te sacaste el hombro. Sí, por eso así estaba. Entonces estaba toda enyesada y Perón dijo, mi hija, ¿qué le pasó? Y entonces... Y me abre los brazos. Me abre los brazos y yo hago... Fuiste la Me única metí- abrazada por me Perón. metí en su pecho. Qué lindo. qué Me lindo. metí en ese abrazo. Así Qué que lindo. fue bellísimo ese momento y para mí fue... Lo Eso fue en recuerdo Roma, hoy en día. Eso fue en Roma. En Roma, sí, antes del viaje. ¿Y cómo se vivía dentro del avión? Contame. Vamos a chusmear. En la ida y en la vuelta, dos espíritus. Vos ibas con el cura Mujica, Sí, con el padre Mujica. Bernaza, Sí, Chunchuna, sí. Juan Carlos Gené, que también era de Tam- tu banda, de la banda Podestá, ¿no? Yo por Gené me enteré que se estaba programando este charter y le dije que quería participar, pero claro, estaba haciendo teatro y no podía dejar. Curiosamente, me lastimé como para poder viajar y pagarme el pasaje, porque no había invitación de pasajes, así que yo Porque terminé entre las pagándolo. cosas de la señora Marilina Ross, casi nada, ¿viste? Hablamos de la Raulito, hablamos de la Tregua. Ella hizo gente de teatro, fue de ese elenco paradigmático de la televisión argentina, ¿no? Que Grupo Gente de Teatro. el grupo Gente de Teatro, Sí. que hacía cosas juzgadas. Qué raro que no existe una, han hecho desaparecer todo lo fílmico de cosas juzgadas, porque debe ser una de las cosas más perfectas que se hicieron en la televisión argentina. Vamos a homenajear de paso a David Stivel, que fue... Sí, claro. Pero sí existen Los Herederos, que viene a ser la película de cine Del grupo. del grupo Stivel, Con el libro de Norma Leandro. con libro de Norma Leandro. Sí. Fíjense, esta mina se codea así, Perón, Norma Leandro, ¿eh? Que de paso la homenajeamos porque ella fue la que anunció The Winner Is, ¿no? Sí. Y le hice una canción que salió hace poco, que se llaman Canciones Dedicadas, y le dediqué a Norma Leandro después, cuando vi en televisión que ella estaba entregando el premio a la historia oficial, corté y me puse a escribir, y le compuse una canción que se llama Norma de Vida. Norma de Vida, ¿y te acordás alguna? Sí. Dale, decilo. Estás allí, no sueño, ni estoy frente a aquel lago donde en pleno Madrid nace el Libertador. Estoy aquí y quisiera atravesar la imagen y abrazarte muy fuerte y darte esta canción. Te debo tantas cosas, milagrera del alma, te debo la locura de tu viaje a París, solo para traerme de mi viaje a la nada, y te debo las ganas de poder
revivir. Norma Leandro. Mira. Qué lindo, qué lindo. Qué amistad linda. Sí, seguimos siendo muy amigas hoy, claro. Claro, bueno, estamos hablando, podemos decir, la máxima actriz argentina. Y sí, ¿Sí? claro que sí. Sí, hija de Pedro Alejandro. Sí, claro. Y su mamá, María Luisa María Robledo. Luisa Robledo. Sí, claro, y hermana de María Vana. Sí, toda una familia. Casada con el loco Fabio, y tuvieron hijos, todos. Qué locura era esa época. Ustedes se la perdieron, muchachos jóvenes. Qué locura linda esa época. Sí, Y bueno, y ese... no sabía, mirá vos, que el guión de Los Herederos era de Norma Leandro. sí. Mirá vos. Bueno, pero es lo último que queda del grupo Stivel. También de ese- dibuja, también pinta. ¿Ah, sí? Sí, eso la tiene un poco escondido, eso, pero Pero bueno, volvamos a esa vida de la política que tuviste el orgullo de compartir ese charter. Y lo voy a decir, Marilina, como fue a partir de que se accidentó, se incorpora al charter, cuando quiere ir, le dicen solo quedan los pasajes pagos. Y ella se pagó su pasaje. Los otros fueron de garrón. Así que vale doble. Y nombramos a los curitas, pero también iba Chunchuna, y que de Sí. paso la homenajeamos, hace pocos días partió. sí, ya. Sí, es verdad. Seguramente se encontró con Juan Perón ahí, se encontró con Evita, Con el padre Mujica. con el padre Mujica. Que estuvimos ahí, íbamos los cuatro, Bernaza, el padre Bernaza, Mujica, Chunchuna y yo, íbamos... Siempre se movían juntos. Estábamos juntos, sí, íbamos y veníamos los cuatro. Y era muy lindo. Claro, y vos me contabas, Pino te ofreció un papel en cine que por la canción le dijiste que no. Sí. Y Pino en ese momento no era la pareja El exilio de Chunchuna. Gardel, nada menos. Ah, mirá vos. El exilio de Gardel. Qué Para película. eso me llamó. Qué película. Y que quería hacer mi experiencia de exilio en España. Que quería que yo le contara y quería que lo protagonizara, ¿no? Y bueno, después pasó otras cosas en la película. ¿Y nunca se hizo nada sobre, cinematográficamente o televisivamente, sobre tu exilio en Madrid? ¿Lo No. que quería hacer Pino? No. Bueno, me sentí muy identificada también cuando lo hizo Pino. Claro. Porque esas idas a los teléfonos. De paso lo honramos, ¿no? Ese grande Pino Solana, que también nos incorporó a muchos al peronismo con su cine. Claro que sí. Con La hora de los hornos. La Hora de los Hornos, que estaba buena hasta como experiencia de encuadre, porque duraba tanto La Hora de los Hornos que al que lo enganchabas, le decís, vení mañana de vuelta que seguimos con Sí, la... seguimos. La dividíamos en 4 partes nosotros, y al que ya venía a la cuarta ya estaba encuadrado. Sí. Pero qué generación esa, es la generación del lucha y vuelve. Sí, así es. Y yo veía que ustedes se organizaban, Estaba Leonardo Fabio también en el charter. bueno, claro, bueno. Qué obra de arte que hizo, ¿no? Con Sinfonía de un Sentimiento. Exactamente. Que para mí es la mejor película que se ha hecho. Qué Argentina. locura linda, Fabio. Esa parte de cuando, viste, cuando Perón muere y que va caminando vestido de general y como que va camino al cielo, que lo hace, solo la locura de Fabio. Sí, sí, maravilloso. Y bueno, maravilloso. y lo definió como vos definiste el día que eso lo vi, lo leí, que te definieron qué era el peronismo, y lo dijo Fabio, que es un sentimiento, no lo puede uno, de ahí viene. Exactamente. Y por eso nos bancamos las buenas y las malas. Así es. Yo digo siempre que un buen peronista es un perito en derrota, primero. Es un perito en derrota. Con experiencia. Bueno, es que a partir de la derrota construimos los triunfos, por Claro. eso valoramos
tanto cuando volvemos a la victoria. La palabra victoria tiene mucho que ver con esta vez que nosotros hacemos, ¿no? Y si el director me sigue, casualmente hay una canción que Marilina con su grupo, José Podestá, ¿no? Que ella me decía, ¿y vos te crees que por qué se llamaba José Podestá? JP, tenía que ver con ese 72, 73, que... Haciendo la campaña de Cámpora. ¿Es Yenel que los convoca? ¿Es Juan Carlos Yenel, el convocante ahí de la José Podestá? Uno de los convocantes, sí. Está pero Robito también. Oscar Robito, que es peronista de toda la vida. Sí, claro, y le ha padecido al peronismo también. Bueno, ahí vamos a pasar varios temas, ¿eh? Pero el triunfo del cuero, pues ya que estamos hablando de la victoria, vamos, total, para padecer ya tuvimos bastante y vamos a seguir, porque Marilina las vivió todas. Vamos a volver a su vida en Madrid, que no fue fácil. No, claro. Llegar a Madrid. Y digo, el triunfo del cuero, ¿lo tiene, señor director? Este triunfo se llama triunfo del cuero. Es pa' que lo festejen, mi vida, los compañeros. El viejo ha vuelto, ahí sí, le ha dado el cuero. Volvió también con él, mi vida, el pueblo entero. Pueblo de mi nación, patria soñada. Nuestro ya es este suelo y la casa rosada. La 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 la, la 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 la. Nuestro ya es este suelo y la casa rosada. De Seiza vino soplando un viento fuerte, trajo en sus alas mi vida, cambio de suerte. Cambio de suerte, ay sí, y peronazo, pa' echar mercaderes mi vida a rebencazos. Pueblo de mi nación, patria soñada, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. La 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 la, la 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 la, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. General que apostó tiene un complejo, siempre se mira el cuero, mi vida, en el espejo. Toditas las mañanas se mide el cuero, que en vez de crecer se achica. ¡Ay, qué traicionero! Pueblo de mi nación, patria soñada, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. La 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 la, la 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 la, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. Allá en Vicente López se armó el jolgorio y los gorilas andan, mi vida, cara de velorio. El viejo ha vuelto, ahí sí, y hasta los muertos zapatean malambo, mi vida, a cielo abierto. Pueblo de mi nación, patria soñada, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. ¡De todos! La 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 la, la 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 la, nuestro ya es este suelo y la casa rosada. Alejandro Mayol es el autor de este Sí. triunfo del cuero. Otro cura. Vamos, Exactamente. eras muy curera vos. Porque aparte, flor de cura cantor, Exacto. ¿no? Yo me crié, Dios creó la leche, Sí. luego el dulce leche,
Y así sigue, y es la creación. Ese era el padre Alejandro Mayol, que después hizo deja los hábitos, ¿no? Y se transforma en un militante peronista Sí, sí. de las 24 horas, ¿no? Maravilloso, sí. Y es el autor de este triunfo. ¿Ustedes vieron cómo sobresale? Cantan muchos, pero la vocecita de Marilina, ¿eh? Voz finita, tenía la voz muy No, finita. pero, potente. Y yo potente. quería grabarla y por eso empecé a fumar, por desgracia, que después me vino este EPOC espantoso que estoy sufriendo. Bueno, pero yo digo, hablabas mucho de el padre Mujica, de Bernaza, de Chunchuna, de Gené, de Fabio, de cuando van allá al charter, ¿no? Pero el padre Mujica, Carlos Mujica, cada vez quería que le cantes tu canción, que le cantes en el barrio, Sí. en la Vida 31. En la capilla. En la capilla. Me hacía subir al altar para que me vieran desde afuera de la capilla. Que le cantes Evita. Evita está presente. Evita está presente. La tenemos, señor director, a ver. Y después van a ver que hay una segunda vuelta que la canta acá en vivo a capela. Esta es Marilina Ross. Vamos, vamos. Lo conocí en la Villa 31, a Carlos. Nos hicimos muy amigos y es para mí un honor ese pedazo de vida compartida. Y me hacía subir en la parroquia de Cristo Obrero, me hacía subir al altar para que desde allí cantara a la gente de la villa. Y me hacía cantar siempre esto, porque sigue estando presente él, como Evita. Así se llama esta canción, Evita está presente. Evita, Evita, Evita está presente. Evita, Evita, Evita está presente en cada acción del pueblo, en cada voz que grita, en cada gesto nuestro. Aquí estás vos, Evita, Evita, Evita está presente. No lo abandonen nunca. Yo volveré, viva o muerta, a pelear al frente de mi pueblo, señalando el camino de nuestros compañeros. Estás en la esperanza y en el dolor. Evita, Evita, Evita está presente. Evita, Evita, Evita está presente. No lo abandonen nunca. Al morir nos pediste, ya ves, no lo olvidamos. Viva Perón y Evita, viva Perón y Evita, viva Perón y Evita, y el padre Mujica, viva Perón y Evita, con Néstor y Cristina, viva Perón y Evita, viva Perón. ¡Grande Marilina!
Silvina. Evita. Gracias. A ustedes. Evita, seguí, dale. Viva Perón y Evita, con Néstor y Cristina. Viva Como dice la Perón. gente, Cristina es inocente. Y claro, ¿y qué es inocente? ¿Y a quién, qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Por eso la queremos libre, porque es inocente. Absolutamente. Yo le dediqué uno de los premios que me dieron el año pasado. En el Festival de Cine Sí. de Mar del Plata. Sí, es una El injusticia premio más total. importante te dieron. Sí. El Cóndor de Oro, el Cóndor de Plata, como toda tu trayectoria cinematográfica. Sí, así es. Y bueno, para ella fue. Fue para Cristina Kirchner, pero ya que me está hablando de su trayectoria cinematográfica, señor director, a ver, pongamos un poquito de La Tregua y después vamos con la Raulito. Estamos en Mar del Plata presentándonos en el Instituto de Cine, en el Festival de Cine. Qué bien está. Nunca te había visto tan bien. La querés mucho, ¿no? Sí. ¿Y no se van a casar? No. Es muy joven, no sería justo. ¿Pero lo dice ella eso? Lo digo yo, pero ella entiende. ¿Y cómo es? ¿Lo querés ver por vos misma? Tiene novia. Tiene novia. Tiene novia. Sonate bien, ¿eh? No me hagas pasar vergüenza delante de mi hija. Hola. Bueno, Hola. llegó el momento. No te pongas nerviosa porque yo estoy más asustada que vos. Encima te diste el gusto de actuar con los número uno de los número uno, ¿no? Porque Sí. ese Alterio, Dios mío. Gran actor y gran amigo, gran También, persona. también en España con vos. En el Sí, cine. también nos juntamos allá también. Y la Piquio, la puta madre, qué Y actriz. la Piquio que vino a ser un personaje chiquito en la Raulito. También. ¿Sí? Como yo hice el personaje de La Tregua, dice, Bueno, no, yo no voy era a... tan chiquito No, el mío tuyo, no eras era. la hija de Alterio, eras la Claro. hija de Martín Saint-Tomé. Bueno, la que pero le es- preguntabas una de las cosas más trascendentes de la película ahí, ¿no? Te enamoraste. Porque Benedetti ahí, que es la pucha. Qué bárbaro, ¿no? Mario Benedetti, el autor. Otro de los grandes, y que lo que quería era que este hombre se podía enamorar, ¿no? Y se lo pregunta a su hija, que sos vos en Sí. ese momento. Sí, Y si vos me decís, una de las escenas de amor para mí más trascendentes que he visto en el cine es cuando Ana María Picchio y Héctor Alterio, Laura Avellaneda y Martín Saint-Tomé se desnudan por primera vez y él le dice, con esos ojos de perro triste que tenía el personaje de Martín Saint-Tomé, ¿no? Así, exactamente así, es la felicidad. Esas palabras y esas imágenes que acompañan, para mí es una de las cosas más lindas de que he visto Qué lindo. en una historia de amor de la Pico también, la enorme compañera, hasta el día de hoy militar, de donde puede nos manda, se mete y también Sí, sí, claro. hace esas picardías que haces vos, de aprovechar un festival de cine con la audiencia y los que están allí. ¿Y qué dijeron algunos cuando después que dijiste se lo dedico a Cristina Kirchner? me quitaron el saludo. Te quitaron el saludo, los Sí. mismos que te habían saludado cuando llegaste. Los que me premiaban. Claro, Sí, no se le esperaba a nadie. no. Ya estaba presa Cristina, ¿no? Sí, claro. Sí, ya estaba presa. Qué bárbaro. Pero fíjate vos que de esos grupos que estamos hablando, desde que vos empezaste, con quienes te rodeaste, todos tienen
bastante coherencia hasta el día de hoy. Y eso es lindo también. Y sí, creo que sí. ¿Eh? Sí, es así. Y hablando de cine, la obra máxima para mí de Marilina, Lautaro Murúa era tu director ahí. Sí. Era su ópera prima, No, ¿no? no. Ya había sido director No, antes. ya había hecho, sí, claro. Porque Renan sí era su ópera prima, La Tregua. Sí. Pero mira vos, yo creí que... No, Junco había hecho Lautaro y otra más. Y sabés que cuando... Porque fue un proyecto mío, la Raulito, A ver, que me contame. costó 5 años que se realizara, Ah, era tu idea. porque lo hice en Cosa Juzgada. Yo hice de la Raulito en Cosa Juzgada. Fue un capítulo de los que se sacaban de tribunales, ¿no? Los casos reales. Y me enamoré del personaje. Y le pedí a Gené que hiciera un guión para cine. Entonces él hizo el guión para cine y yo con ese guión me fui a recorrer cuanto director, productor y demás pudieran estar interesados en este proyecto. Y no lo lograba. 5 años. Con el guión en la mano, o sea, Con que el ya guión estaba en- el guión nada más y nada menos de Juan Carlos Gené. Sí. Hasta que cayó en el Icon Producciones, una productora que les interesó, y llaman a Lautaro. Me preguntan a mí, ¿Lautaro? Digo, sí, claro, maravilloso. Y Lautaro lo que dice es, sí, me interesa el proyecto, pero no con Marilina Ross. No. Imagínate cuando me dicen eso a mí. No va Lautaro. ¿Cómo? Y entonces la productora le dice, pero este es un proyecto de Marilina Ross. O sea, ella tiene que hacerlo. Bueno, está bien, le voy a hacer una prueba, dijo. Y bueno, me hizo una prueba, me dijo, ¿te vas a cortar el pelo así? Y dije, sí. ¿No te lavas más los dientes? ¿Cómo? Bueno, no sé si tanto. Bueno, haré lo posible. Me tengo un jacket, lo puedo sacar, le decía yo. Estaba totalmente entregada, tenía que hacerlo, como diera lugar. Bueno, y en esa prueba me dijo, haz lo que quieras, yo te filmo. Qué grande. Y bueno, señor director, vamos. ¿A quién jodía yo? Yo no jodía a nadie. Si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. Bueno, ya sé que eso no se puede. Está bien, yo eso no lo hago, pero ¿por qué no me dejan tranquila, eh? ¿Es tan difícil eso? Dios mío, vos sabés que te voy a hacer una confesión. Yo me crié en Neuquén. Mi infancia la pasé en Neuquén. Mis padres se radicaron en Neuquén, hice colegio primario, secundario en Neuquén. Y vivía a 3 cuadras de la cárcel de Neuquén. Y ahí estaba la Raulito. Estuvo, como en tantas otras. Pero la vi jugar al fútbol. Vos sabés que los sábados se hacía en la cancha de la cárcel el campeonato de las instituciones de Neuquén. Entonces jugaba el Banco Provincia de Neuquén contra el Banco Nación de Neuquén, contra la Cámara Junior de Neuquén, eran las instituciones. Y el que salía campeón jugaba con el seleccionado de presos de la cárcel, que los presos jugaban en esa cancha, pero otros días, no los sábados. Y en el seleccionado de presos de la cárcel, en la final, estaba la Raulito. ¿En serio? Que ¿Junto con era los hombres? Con los hombres, pero es que los hombres no jugaban si no jugaba ella. Porque la rompía, escúchame, todos hablan hoy de Messi, de Maradona, era realmente Jugaba bien. la que mejor jugaba de todo y por supuesto
las 2 veces que yo vi ese seleccionado de presos, ganaron por lo menos con una diferencia de 6 goles, de los cuales la mitad los metía en la Raulito. ¡Qué O sea, bárbaro! yo la vi, te estoy hablando año 69, 70 o 68 por ahí, que yo estaba en el primario secundario, íbamos los sábados, porque era un gusto verla. Qué lindo. Le decían la pelada de la cárcel. La pelada. Sí, Era otro apodo que tenía ella, la pelada de la cárcel. Mirá vos. Y acá, Que te cuento, si querés, la emoción que me viene a mí Sí, sí. es por el dolor que estaba sintiendo, porque yo estaba amenazada de muerte. Las 3A cuando estaba filmando, estaba filmando eso, y cuando decía, si yo lo que quiero es correr por las plazas, jugar al fútbol, ¿a quién jodo, Juan? ¿Por qué no me dejan tranquila? Estoy diciendo, ¿por qué no me dejan tranquila? ¿Por qué no me dejan filmar? ¿Por qué no me dejan hacer canciones? Si yo no jodo a nadie, si yo lo que quiero es hacer esto. Y por eso me viene la emoción, porque me identifico con la Raulito, de su búsqueda de libertad, la mía también. En definitiva era lo mismo, mi búsqueda de libertad. ustedes se dan cuenta de la locura que era ese tiempo. Esta mujer que lo estaba dando todo, para el mejor peronismo, unos hijos de puta que se llamaban Triple A y que usaban el poder del Estado peronista para amedrentar y amenazar y ejecutar, porque ejecutaron. Así es. La primera bomba se la pusieron a un senador de la Unión Cívica Radical que gracias a Dios sobrevivió, que es Hipólito Solá Irigoyen. Sí. Pero la segunda se la pusieron, lo ametrallaron a Rodolfo Ortega Peña, un defensor de presos políticos, un defensor de los derechos laborales, fue profesor mío en la Facultad de Derecho. Pero yo me acuerdo de esas listas, porque esta gente generaba el terror para que gente como vos se tenga que ir del país, cuando ni bien figuraban en las listas. Lo pasó con Nacha Guevara, Claro. pasó con Alterio, pasó con Brandoni, o sea, gente de todos los palos. Pero les molestaba que, yo creo que ese fue el pregolpe, ¿no? Y se le metieron adentro al peronismo y el peronismo no supo cómo resolverlo. Pero lo digo delante tuyo que fuiste víctima de eso y que Sí. volviste y generaste esperanza nuevamente y estás aquí presente y todo lo que hiciste del 83 en adelante. ¿Qué año volvés? En el 80, En el 80. con Videla todavía. Pero Soles, ¿cuándo lo estrenás? Soles lo compuse desde el 76 al 80, porque lo terminé en el 80. Pero lo estrenás. 3 años tardé en terminar de hacer Soles. ¿Y cuándo lo estrenás en Argentina? Y cuando volví, en el 82. En el 82. Volví en el 80, pero... En el 80 eras María Celina Parrondo, Sí. que todavía estabas prohibida Marilina Ross. Exacto. Sí, sí. Es más, con la canción que vamos a cerrar cuando terminemos, la estrena Sandra Mianovich con María Celina Parrondo y todos nos preguntaban, ¿Quién es? ¿quién es María Celina Parrondo, esta mujer que hizo esta belleza de canción? Pero ahora vamos a ver otra canción, a ver si ustedes, señor director, vamos con esa, a ver si la conocen. Es una canción preciosa de Marilina. Ahora quiero hacer yo un regalo. La chacarera. Un regalo a todos nosotros y a todo el país. A todo el país para que no tenga que cantarla nunca más. Así se llama. Y que nunca más.
a desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. Sobre tierras movedizas no se puede caminar, a desenterrar los vivos y a los muertos enterrar. A desentrañar los lechos de los ríos y del mar, para que salgan a flote los restos de la verdad y que nunca más. A quitar las telarañas que tejió nuestra memoria. Si negamos lo pasado, repetiremos la historia. Si negamos lo pasado, repetiremos la historia. A levantar si es preciso el obelisco y su plaza, que salga la luz del sol, lo que ocurrió en esas playas y que nunca más. A empezar a renacer del peor de los infiernos, busquemos brazos amigos en el sur del hemisferio, en el sur del hemisferio. O logramos entre todos que la patria grande remonte. O seremos una estrella más en la bandera del norte. O seremos una estrella más en la bandera del norte. O seremos una estrella más. It's up to you, you, Del 85, justo. Vos sabés que estaba escuchando esta canción y siguiendo la letra. Vos sos Enrique Santos Discépolo haciendo Cambalache. Ay, Esta canción hay que... Dios mío, es hoy. y es lo que está Es pasando hoy. hoy. O logramos entre todos que la patria grande remonte, o seremos una estrella más en la Dios bandera del norte. Es Dios así. mío. Uf, Dios. ¿Qué año? ¿Cuándo? Badía y 85. compañía eran allá el 84, 85. 85 fue esta Porque canción. inclusive la primera estrofa, el desenterrar Los vivos y ¿Cómo a los es? muertos enterrar. y a los muertos Sobre tierras enterrar, movedizas no se puede caminar. se lo dedicamos a Tati Almeida, que nos acaba de dejar sobre Sí. eso que está hablando Marilina. Es sobre esa lucha. Exacto. Entre otros, en esa estrofa, porque en cada estrofa Y que nunca más. yo le voy a pedir al director que la pongamos mientras se canta con la letra, para que la gente vaya leyendo esa letra, porque nunca escuché algo tan actual, tan de este año Premonitorio, 2026, tan premonitorio. tan de año 2026, que se cumple lamentablemente la profecía que vos estás queriendo advertir allá por el 85. Sí. Dios mío. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ahora, esta mujer, militante de 24 horas en el medio de todo lo artístico que hacía, porque en el medio me contaba que, por ejemplo, La señorita de Tacna Ujú. era una obra de teatro que le ofrecieron a ella y que la empezó a leer y la empezó a leer junto con Norma Leandro, su amiga. En España estaban. En España, sí, en un molino
sin luz ni agua. Estábamos ahí con luz de velas y leímos La señorita de Tacna, un parte yo y parte ella. Y cuando terminamos de leer, yo dije, esto lo tenés que hacer vos. ¿Y qué obra de teatro hizo? Y el proyecto me lo había traído Emilio Alfaro, Otro que grande. terminó siendo el director de Norma, de esta señorita de Tacna. Y yo me lo acuerdo, que vino hasta Vargas Llosa para Sí. me lo acuerdo Para el estreno, perfectamente. ¿Qué obra de teatro fue esa? Sí, ¿Y qué director Emilio Alfaro? Que Sí. también integraba a la gente grupos de teatro. también. Bueno, 10 años conmigo estuvimos 10 años con vos, fueron casados, pareja, sí. Pero también otro de los grandes que salieron del clan Stivel. Sí. Eran todos Él pendejos fue, ustedes. Emilio fue el generador del grupo Stivel, del grupo de gente de teatro. Ah, ¿sí? La idea fue de Emilio. La charló con David y juntos pusieron en funcionamiento el grupo gente de teatro. Pero mira vos. Mirá vos, esa familia Stivel, ¿no? El otro día estuvo Abraya Rottenberg. Sí. Te vi en ese. Qué lindo. Y que cumplió los 100 años Abraya, y su hijo, con el hijo de David, Con revolucionaron la música Sí, ¿no? con tequila. con tequila. En España. Revolucionaron la música del rock en España, ¿no? Así es. Cuando se tuvieron que ir por los mismos motivos, Exacto. de esta barbaridad de la violencia política en la Argentina. Sí. Y le devolvieron con música y con amor, porque Ariel Roth me contaba el amor con el cual lo recibían los españoles cuando con Alejo Stivel armaron Tijuana y cantaban, claro, porque había pocas... Tequila En se esa llamaba. época, sí, en esa época el rock se cantaba más en inglés, ¿no? Sí, pero en España no existía el rock en español, El claro. rock en español. Nosotros sí, nosotros teníamos Los Gatos del 63, 64, Amoris, Exacto. Jugo de Tomate Frío, Los Manal, que fueron los que Sí. nos enseñaron. El propio Sandro cantaba rock en español, ¿no? Nosotros nos Sí. criamos más en el rock en español. Pero bueno, yo quiero decir que de todas las canciones que hemos pasado, de ese cancionero para la liberación, que es un disco de culto de la historia política argentina. ¿Por qué es de culto? Por el contenido de las canciones y de culto por la jerarquía de quienes integraban ese grupo José Podestá, que me gusta porque Marilina me dice JP. La José Podestá. La José se llama Podestá. así, La José Podestá. Pendejos, a ustedes les digo que se pusieron la cámpora, los precursores de ponerle a una agrupación la José Podestá, que es en la historia teatral argentina, los hermanos Podestá, con José Podestá a la cabeza, se supone que son los fundadores del teatro Del argentino. teatro ¿no? argentino, sí. Y la creatividad de nuestros artistas fue aprovechar ese nombre, que es el padre del teatro argentino, La JP. para ponerle la José Podestá, la JP, el Lucha y Vuelve. Y fíjense esta canción de cuando se festeja el triunfo hasta la toma del poder, cantan, que integraban ese grupo de la José Podestá, Piero y Marilina Ross. Miren, se las regalamos. Escuchen, Traición escuchen. puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso.
luchaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, tenemos que pelear codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Está junto al general cuando va bien, cuando va mal. Cuidado, que una cosa es gobernar y otra la toma del poder. Pensalo, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder, 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 hasta la toma del poder. Eso mismo, de aquel 73, Marilina, lo tenemos que hacer ahora. Y yo siempre vi desde aquel premio que recibiste, el Cóndor, del Festival de Mar del Plata, y dedicaste... El Astor Piazzolla. ¿Era el Astor Piazzolla? Astor Piazzolla. El Astor Piazzolla. Decime, ¿qué significa? Hablamos de Perón, hablamos de Evita, cómo Evita incidió en tus primos, en tu tía. Te fuiste al exilio, las sufriste todas y volviste con esperanza, no volviste con rencor. No. Este tema que pusimos que anuncia todo lo que está pasando hoy. ¿Qué es Cristina Kirchner hoy? Y es la injusticia, para mí es la injusticia, que está teñida en nuestro poder judicial, lamentablemente, y bueno, y es inocente, ella es inocente. Entonces, no se sabe cómo se puede revertir esto. Pero hay que hacer algo. No puede quedar así. Tenemos que hacer algo. Estamos haciendo y no vamos a permitir. Pero este es el calvario del peronismo, ¿no? Este es el calvario del peronismo porque la tienen presa para poder hacer las barbaridades que están haciendo, que es sacarle los derechos a los trabajadores. Claro. Es el de cerrar los organismos que necesita las personas para poder ir a un hospital público. Es que nunca más se pueda dividir el 50% para el trabajador. Para la torta que se tiene que para repartir. La torta que hay que repartir. Eso es lo que quieren evitar. Por eso se está luchando. Es el descarte que anunció el Papa Francisco. Descartan a los viejos, descartan a las personas con discapacidad y aterrorizan los miércoles a los jubilados. Sí, pobrecitos. Con esa represión que así como reivindicamos en aquellos tiempos al padre Mujica, al padre Bernaza, Alejandro Mayol, hoy el padre Paco Olveira es el que todos los miércoles Exacto. acompaña a esos jubilados, ¿no? Sí, así es. Pero sin lugar a dudas, Cristina es quizás el símbolo
del disciplinamiento que quieren poner para ir contra todos los derechos que están yendo en este tiempo, ¿no? Así es. Pero esta canción que escuchamos la vamos a repetir. Vamos a volver y vamos a liberarla y a la toma del poder. Bueno, ojalá que Dios te oiga. Y no quisiera que terminemos esto sin que me cuentes esta idea de otro gran tema que irrumpió en la música de los 80 a nombre de una tal María Celina Parrondo como autora, como consecuencia de la represión que se ejercía en ese momento, que estaba prohibida una tal Marilina Ross, y entonces para poder firmar las cosas que escribía, tanto musical como poéticamente, era María Celina Parrondo. Y me contabas que en la casa de Emilio Alfaro volviste allá. Cuando volví en el 80, sí, Emilio hizo una reunión de gente del ambiente, de siempre compañeros. Emilio, siempre Emilio. Sí, y él me fue a buscar también al aeropuerto, que yo estaba muerta de miedo, porque no era fácil volver en el 80, con todavía Videla en el gobierno, ¿eh? Y bueno, yo tenía bastante miedo, me puse una peluca, anteojos, estaba disfrazadísima por la calle. Pero fui a la Plaza de Mayo a dar la vuelta con las madres, disfrazada. Mirá. Nadie se enteró. Solo yo supe que fui ahí. Un jueves. Un jueves, sí. Ahora vos también eras arriesgada. Y bueno, sí, pero... ¿Y Emilio qué te decía? Y que estaba loca, que no hiciera esas cosas. Él trataba de cuidarme, pero bueno, a mí se me escapaban. Pero en la casa de Emilio se generó una cena que entonces, y la invitan a Sandra Mianovich a esa Alejandro cena. Doria, que estaba invitado, la invita a Sandra para que esté, y Sandra, que me había visto y bueno, y me admiraba mucho y qué sé yo, estaba contentísima de estar ahí. Y apareció una guitarra y bueno, entre las cosas que se dieron para cantar, yo canté Puerto Poyensa. Y bueno, Sandra la escuchó y dijo, yo la quiero, la voy a grabar. Y yo le dije, no, esto es una cosa privada, es personal, no la pensé para que esto trascendiera. Y me dice, no, yo la quiero hacer igual. Y entonces, bueno, me insistió tanto que llegamos al arreglo de que la autora no sea Marilina Ross, porque la que está prohibida era Marilina Ross, no María Celina Parrondo, que no había cometido ningún delito. Pero era la que hizo peronista Marilina Ross. Sí. Y entonces... Y entonces, bueno, la terminó grabando y terminó siendo... Fue algo increíble. Sí. ¿No? Sí, sí. Una grabación bellísima, además. Para mí, Sandra es la mejor cantante que tenemos. Bueno. Así que mejor imposible. Y eso preanunció de que volvías. No, yo ya estaba acá. Ah, cuando ella graba, ¿vos ya vivías acá? Yo ya estaba acá, sí, o ya sea, estaba. No, el día de la cena, en lo de Emilio, vos te volvés ella escucha la canción y ya te quedás en el 80 para siempre. Exacto, sí, ya me quedé ahí. Peor loca todavía de haber ido a la marcha. La primera de los que estuvimos en el exilio. Siempre ahí de punta de lanza. Y de ese 80, que llegás y vas a cenar y Emilio te va a buscar al aeropuerto. Sí. ¿Cuándo pudiste ser Marilina Ross de vuelta y volver a cantar por primera vez? Pasó un tiempo bastante largo, ¿no? No, en el 80 ya empecé a intentar cantar. Estuve en La Plata, en Córdoba, en un pub muy chiquito, con la guitarra, a intentar hacer mis nuevas canciones. Y bueno, y ahí
pero me era muy difícil porque no podían nombrarme, entonces no podía hacer ningún Claro. tipo de... Parrondo era, ¿no? Era... Claro, entonces, bueno, era muy difícil. Pero yo seguía siendo... Y digamos, en el post-Malvina explotó todo y ya ahí pudiste ser Claro. Marilena Ross. Gracias a la guerra, que no se pudieron pasar los temas en inglés, bueno, empezaron a apelar a los que escribíamos en castellano. Sí, y Puerto Poyensa fue una explosión. A ver, primero, yo quiero agradecerte, Marilina, este diálogo, que yo quiero que quede en las redes sociales, porque este es el diálogo entre una compañera peronista y un compañero peronista, que nos debíamos en las redes sociales, y se lo vamos a dedicar a Chunchuna, porque Chunchuna, cuando volvimos a conversar, hablamos de Chunchuna, que estábamos muy golpeados, Sí. y que pensamos que quedabas vos sola ya de los que fueron a ese charter. Creo que queda Nilda Garré, también está Nilda y vos, dos mujeres, y a la cual vamos a invitar a charlar también de esa historia, de esa parte de la historia grande que fue que después de 18 años 17 habían pasado, volver Perón a la patria, como también vamos a festejar el día que la restauremos en libertad plena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero de todas las versiones que hay de Puerto Poyensa, a mí me gusta mucho una que cantas vos con Sandra. Bueno, sí. Y entonces, gracias, y nos despedimos con esa canción. Bueno, claro. Y Dale. ojalá haya segundo tiempo, porque nos quedaron temas en el tintero. Bueno, ¿Eh? muchas gracias. Hermosa charla, hermoso encuentro. Te agradezco yo muchísimo. Gracias a Patricia que nos hizo la gamba y te trajo hasta acá y te cuida como, Sí. como ninguna, y te veo más pendeja que como estabas hace en las últimas veces que nos vimos, que habrá sido hace 2, 3 años. Bueno, Linda Marilina, gracias. permíteme. Gracias. ¡Viva Marilina Ross! Uy. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyensa. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Wow. Te nació este amor sin que me diera cuenta yo.
tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no te animaste a decir nada. Pánico porque te rechazará como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y me mirabas y me esperabas. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, alucinando el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes.